con Juan Magri, con Freddy Mesa, que también dialoga, jugadores que se van a ir para posar para la foto, aparentemente para también algún colega de la prensa digital. Va quedando todo listo, todo pronto para lo que será un juego, insisto, en el cual necesitamos mucha expectativa. Por ahí, en el deporte esto es jugar un poco con el azar, ¿no? Porque el análisis previo después suele servir de poco, porque tiene imponderables en juego y que terminan influyendo. Pero uno imagina con lo que ha visto, con lo que se conocen estos equipos, con un Mitre motivado por haber logrado la victoria después de una racha de 6 caídas. De los protagonistas también con el árbitro. Muy bien, está quedando todo pronto. Se acerca hasta la mesa de control Pablo Silva para preguntar quiénes son los capitanes. El 4 de Tokio, Víctor Sudol es esto. El 8 de Mitre, Francisco Magallanes, los capitanes. Van al salto Magallanes y Víctor Sudol. Se acerca Juan Camaño, les estrecha la diestra a ambos. Americana al aire, comenzó la gran final de la Liga Provincial. La bola es de Tokio. Acosta, amagaba Sudol de 3. Corre la cancha a lo ancho Víctor Jordan. Por la izquierda, entrega para Acosta. Woloxin que amaga, va a la línea de fondo, la pretendía jugar con Martínez, en el camino se la toca fuera Diesel. Saca desde el fondo Tokio. Acosta que recibe la bola de Martínez, devolución para Martínez, tiró de 3, triple. Triple de Tokio, el primero del juego, Nicolás Martínez. Hizo explotar a la hinchada oriental. Por Canal 6, el aire de Posadas, vivimos la gran final. Magallanes le piden intensidad a la marca desde el banco de Tokio. A la derecha con Stasi. Stasi para Diesel. Escapa Diesel, giró, la sacó afuera. Barreiro de 3, quedó desviado el lanzamiento. Y la pelota se va por línea final. Bartolomé Mitre, 51 para Mitre, 86 para Tokio, que será el campeón. Fracasa en el segundo intento, recuperó la pelota Cupras, Estiet que la pone en procura de Garrone, Garrone adentro con Golosino, 1.43 para el final. Tokio será el campeón de la Liga Provincial, torneo clausura 2011. Woloxin hacia adentro, se equivocó con Estiet, se manda en bandeja, Diesel, doble de Mitre. Doble de Mitre, va a cambio, se viene Carmen, se viene Flaming a la cancha, se va Garrone, se va Woloxin, el gol de Diesel, el primer punto del partido, y luego se vendrá Pineda también a la cancha. Muy bien, se está terminando la historia, 1.31 para el final del partido, 53 para Mitre, 86 para Tokio, que es el nuevo campeón de la Liga Provincial después de 5 años. 2007 fue el último título que había obtenido el conjunto oriental. La juegan al fondo de la cancha, Cupra hacia adentro para Flami, Flami que bajó la pelota, la pone para Cupra de media vuelta, Flami cachetea Stietz, no entró y la saca rápidamente de contra Diesel. La lleva Diesel, Diesel para Pineda, Pineda tapado por Cupra, pelea por la pelota Flaming, se pierde afuera, saque de costado para Tokio. Qué manera de pelear la pelota Cupra cada una, Se ha jugado Tokio del principio al final de la misma manera. Se desata el carnaval en la tribuna de Tokio, que será el campeón. 86-53 el triunfo del equipo de Viedarra, 43 segundos. Caramuto de 3, tiró, fracasó, recupera Hart con Estiet, 37 segundos, 36 segundos. Se termina, no hay más pelea, no hay más lucha. Magri que reconoce, lo va a saludar a Vidarra, ahí en la mitad de la cancha. ¡Campeón provincial Tokio! La Liga Provincial tiene un nuevo monarca en Misiones. El básquetbol se llama Tokio, tiene color rojo. El equipo oriental le ha ganado 86-53 a Bartolomé Mitre y es el nuevo campeón del torneo clausura 2011. Mauro, los números. Habla en japonés.